La nación cubana ha entrado a un año bien complicado. Hemos entrado a unas decisiones que hace 10 años atrás, si alguien le decía que se iba a hablar los temas que se están hablando hoy, que nosotros estamos viendo en los proyectos de leyes, si alguien te decía eso, tú posiblemente dirías, eso es imposible que ocurra en nuestra nación por la historia, por la tradición, por los ideales, principios. Pero si nosotros analizamos lo que hoy está ocurriendo, hoy queremos hablar sobre esta conferencia, que queremos hablar de 6 temas principales que tiene el Código de Familia, lo que se quiere implementar, y que esto, lo que vamos a hablar hoy, evidentemente no sale por la televisión y no saldrá porque hay un propósito de que se apruebe el proyecto de ley. Y en primer lugar, nosotros debemos entender que la verdad, aunque la gente trate de esconderla, la verdad siempre sale a la luz. Debemos entender en segundo lugar que nosotros como iglesia somos sal y somos luz. Y si nosotros tenemos la verdad de Cristo, tenemos que exponerla. En tercer lugar, es muy importante que cada uno de nosotros nos involucremos y nos preparemos en este tema, pues esto es para tu familia y para mi familia. Esto no es para pintar las guaguas de Pinar del Río, de La Habana o de alguna de las provincias de Cuba de un color determinado. Esto es para regir el futuro de nuestra nación, de nuestros matrimonios y de nuestros hijos. La pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros cuando los cimientos se remueven? Cuando las estructuras de la familia son atacadas, ¿qué debemos hacer? Antes de pasar allí, quiero leerte un texto de la Biblia que yo creo que es un lema para cada una de las familias. Y está en Josué 24, versículo 15. Dice la bendita palabra del Señor. Josué 24, 15. Y si mal os parece servir a Jehová hoy, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La pregunta sería, en el momento que Josué está dando este discurso, que es el último de su vida, ¿qué estaba ocurriendo? Y es que Josué, tiempo después, un breve tiempo después, estaría muriendo. Y en medio de eso, las familias de Israel tendrían que tomar decisiones. Y Josué es claro, certero y preciso y dice, ustedes escojan lo que quieran, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Comienzo con una pregunta. ¿Qué vas a hacer tú y tu casa frente a estas leyes? Así que le explico cómo está estructurada esta conferencia. Vamos a hablar de 6 temas principales que hay en el proyecto de ley. Ojo, esto es un proyecto de ley, esto no es una ley aprobada. Aunque por la televisión hayan dicho que todo el mundo está de acuerdo, que en realidad desde la presidencia del país, desde los órganos del Estado, desde todas las representaciones de educación, de justicia, que están de acuerdo con esto, aún así, usted puede estar de acuerdo con algo para su familia, pero yo también tengo un voto, yo también tengo una opinión y yo también tengo que proteger mi casa. Así que, basado en eso, la estructura de la conferencia es 6 temas principales que consideramos que son dañinos y que son bien peligrosos para la familia, para los hijos, sobre todas las cosas. Así que, ¿cómo lo voy a presentar? Voy a presentar en primer lugar, vamos a estar poniendo ese artículo o ese conjunto de artículos que hablan de algo peligroso. Vamos a hacer algunas aclaraciones de ese artículo, después vamos a hacer algunas críticas a ese artículo y terminamos haciendo una propuesta con lo que la Biblia dice y con lo que nosotros deberíamos entonces en esos puntos exponer, ¿ok? Entonces, basado en ese orden, comenzamos ya hablando de este proyecto de ley. Recordemos que en las naciones hay diferentes proyectos, o más bien diferentes leyes. Está la Constitución, que es la Carta Magna de las Naciones, pero esa Constitución tiene varios códigos, el Código Penal, el Código de Familia, y diferentes estatutos y decretos que se van estableciendo en las naciones para regir cómo se deben comportar las siguientes características del lugar, o donde se está rigiendo en esta nación. Así que si nosotros hablamos en este momento del Código de Familia, ya en Cuba hay un Código de Familia.
que es el de 1975, es el que está vigente, tiene 31 páginas, ese es el que ahora mismo está vigente, y esto que se trae es un proyecto de ley que es lo que se quiere implementar como nuevo código de familia. Y si hablamos de familia, evidentemente nosotros tenemos nuestra historia basada en la familia. Dice, incluso si vamos a la Biblia, usted se va a encontrar que la Biblia misma muestra cómo es Dios el que instituye la familia. Evidentemente aquí, mis amados, yo voy a estar exponiendo versículos bíblicos, pero ojo con eso, porque antes de exponer esos versículos bíblicos, quiero dar argumentos científicos, pues que la ciencia ha avanzado y Dios ha permitido que hombres sabios descubran estos elementos. Y quiero hablar de argumentos jurídicos, de cómo muchas de estas leyes contradicen leyes universales para nuestros derechos. Y al final, por supuesto, lo que la palabra de Dios dice. Y aclaro esto porque algunos, cuando vean esta conferencia, dicen, no, eso es una conferencia religiosa, retrógrada, homofóbica. Bueno, lo último que voy a mencionar siempre de cada artículo, después de dar los argumentos que le mencioné, va a ser lo que la Biblia dice. Antes vamos a ver lo que la propia historia, la ciencia y las leyes dictaminan sobre estos puntos. Así que, sin más, hablamos de que este código o este proyecto tiene más de 400, alrededor de 471 artículos, tiene muchas páginas, mucho contenido, y la verdad es, en primer lugar, que la mayoría del pueblo cubano no se ha podido leer ese código. Yo no voy a preguntar si usted se lo leyó, pero en todos los lugares que he dado esta conferencia, y ya son más de cientos de pastores y varias iglesias de cientos de familias, una de las cosas máximas es que las personas no han podido leerlo. Número uno, porque ¿dónde está? ¿Dónde está impreso? Número 2, está en internet, pero todo el mundo no tiene acceso a internet. Número 3, y cuando está en internet todavía no es asequible a todas las personas, no es lo mismo que salga y que la gente pueda leerlo. Ojo, porque lo que se debe hacer en febrero, estamos hoy 23, dentro de 7 días va a comenzar el primero, a partir del 1 de febrero comienzan todos estos debates. Y si usted va a debatir algo que usted no ha leído, ¿qué usted está debatiendo? Normalmente lo que está ocurriendo es que muchos programas, bueno, muchos no, todos los programas que han expuesto en la televisión y en la radio sobre el código de familia, ninguno de ellos habla de las cosas negativas que vamos a hablar aquí en esta mañana. ¿Por qué será? ¿Usted ha visto cuál es el propósito de un vendedor cuando te quiere proponer algo? Puede ser que un reloj que está roto, no tiene pila, pero dice, este es el último, este tiene esto y las manillas, si es que en realidad, pero háblame de todas las cosas para yo sacar entonces las decisiones, para yo tomar las decisiones correctas, sacar conclusiones de acuerdo a los argumentos. Hoy en Cuba, lo que se está discutiendo del código de familia no es el código de familia. Lo que hoy en Cuba se está discutiendo del código de familia son las discusiones que te presentan por la televisión. Y si en la televisión te presentan 5 profesionales, juristas, metodólogos, médicos, psicólogos, y cada uno de ellos en todos los programas dicen, esto es lo mejor, es lo que necesita, esto es bueno, y es bueno, y es bueno, y es bueno. Llega el momento alguien que no ha podido leer el código, que no ha podido analizar estas estructuras, y dice, bueno, si ellos dicen que es bueno, es porque es bueno, pero es que ellos están hablando de tu familia. Ojo, el Estado, yo sé que esto le va a sonar a algunos muy duro, pero el Estado no parió a mis hijos. Entonces, como el Estado no parió a mis hijos, el Estado no puede entrar a mi casa y decir cómo yo debo de educar a mis hijos. Pues yo tengo principios, yo tengo una fe, porque esta conferencia la van a escuchar no cristianos, pero nosotros los cristianos, que somos los únicos, escúchame, los cristianos en Cuba han sido los únicos en estos últimos 3 años que se han levantado contra todas estas leyes y todas estas manipulaciones de la ideología de género, mal llamado enfoque de género, lo que se está proponiendo hoy. Pero es nuestra tarea, somos sal y somos luz y nos corresponde. Así que, sin más, vamos entonces, en primer lugar, a hablar que este proyecto de ley tiene muchas leyes buenas, tiene muchas propuestas novedosas que son necesarias, como lo que se menciona siempre, ya usted lo sabe, que eso es lo que te dicen por la televisión, los abuelitos, todas las leyes estas que hay, que si los regímenes del matrimonio, muchas de estas cosas, pero, ojo, vamos a hablar en primer lugar, y voy en orden, con lo primero que quisiera tratar. ¿Qué dice el proyecto de ley sobre la discriminación y la violencia en el ámbito familiar? ¿Has escuchado tú ese término? Discriminación y violencia en el ámbito familiar. ¿Está claro? Primero un punto. Este es el proyecto de ley Código de la Familia, el que salió en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
Este es el que a partir del 1 de febrero va a salir por los tabloides, según diferentes profesores que he compartido con ellos de la Universidad de Derecho. Dice que eso va a salir en los tabloides y va a salir con la estructura de el artículo, párrafo 1, párrafo 2, para que usted pueda dar la referencia exacta en qué lugar usted quiera hacer una aclaración, una modificación o una supresión. Entonces, hablando de esto, antes de esta versión salió la versión 23 y estuvo en internet. Antes de esa versión salió la 22. Solamente han salido 3 versiones. Estoy hablando, solamente han salido 3 versiones al público, es decir, al pueblo, y una vez más, claro, por internet, que la mayoría no ha tenido acceso. Muchos, cuando he estado dando esta conferencia, dicen: pastor, si yo estoy en la cola del pollo, si estoy preocupado porque no tengo malanga para la niña, imagínate que yo busque por internet a ver si encuentro eso, si encuentro en tal lugar, y empiezo a leer en el teléfono porque no hay ni hojas para imprimir, donde yo leo, y cuando vas a imprimir una hoja, que ahora mismo en Cuba, una hoja solo con escritura, por delante nada más te vale 10 pesos, ¿dónde tú vas a imprimir eso? Entonces, en medio de todo eso, yo no quiero decir que los que están frente a esto están haciendo esto con propósito, para nada. Yo no voy a atacar ninguna de esas posturas. Yo lo que quiero hablar es del contenido, lo que hay dentro, que es lo dañino en realidad. ¿Ok? Entonces, basado en esto, sobre la discriminación y la violencia en el ámbito familiar, miren lo que dice el proyecto de ley. Artículo 12, ese es el artículo número 12, aquellos que toman notas, incluso esta conferencia queda grabada por si después usted quiere llevársela en video, compartirla con sus familiares y con todas las personas para que puedan tener datos de qué es lo que debe usted referenciar y tener mucho cuidado con lo que está ocurriendo, ¿ok? Artículo 12 dice de esta manera: alcance de la discriminación en el ámbito familiar. Se considera discriminación en el ámbito familiar toda acción o omisión que tenga por objeto o por resultado excluir o marginar por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o territorial, cualquier otra condición o circunstancia personal que implique una distinción lesiva para la dignidad humana. Yo sé que aquí hay muchos términos, muchas cosas que, como la mayoría que están acá o que verán esta conferencia, muchos no son juristas y no están, como decimos en el buen cubano, empapados con todos estos términos. Yo trataré de eso mismo que está ahí, decírselo de la forma más diáfana, más sencilla posible, porque esto no es para que usted se gradúe de derecho, sino para que usted entienda cuál es su derecho y lo defienda. ¿Qué es lo que está diciendo este artículo? Es que la discriminación no es permitida de ninguna manera por cada uno de estos puntos. Ahora, usted lee eso y se da cuenta y dice: bueno, eso no, ahí no dice nada, pastor. Mire, a ver si usted se da cuenta de este punto aquí. Razones de sexo está bien. Yo no puedo discriminar en mi casa, yo no puedo discriminar a una abuelita o a mi esposa o la esposa al esposo por las razones de que sean del sexo opuesto. Eso no se debe hacer. El problema viene ahora. Cuando dice género, orientación sexual, identidad de género. ¿Qué cosa es eso? Hace 15 años atrás, si tú decías: ¿qué sexo tú eres? ¿Masculino o femenino? ¿XY o XX? Y preguntaba: ¿y qué género tú eres? Oye, ¿cómo que qué género? El género. Si te dije que soy masculino, mi género es masculino. Si te dije que soy femenino, mi género es femenino. Sí, pero eso cambió. Lo que la ideología de género, que esto es todo a un total movimiento político, ideológico, que con fines dictatoriales, que es imponer leyes, destruye la esencia de la biología del hombre. Usted es XY o XX. No hay otra determinación genética. O eres hombre o eres mujer. Bueno, si usted va hoy a abrir en Facebook y se busca, hay más de 54, alrededor de 54 géneros. Y según diferentes dictámenes de organismos internacionales, hay más de 120 géneros. Usted dice: pero ¿y eso? Si después de hombre y mujer hay que tener imaginación. Te pongo uno, por ejemplo, está el género fluido. ¿Cuál es el género fluido? Aquel que se levanta en la mañana y dice: soy hombre, hay que tratarme como hombre. En la tarde dice: soy mujer porque mi género está fluyendo, ahora soy mujer. En la noche dice: no soy nada, soy asexual. Esto parece un poco que vamos a decir, y voy a tratar de tener mucho cuidado con los términos que digo aquí, pero esto es ridículo. Pero en eso hay países donde hoy mismo, si a un hombre que genotípicamente, cuando hablamos de genotípicamente con los doctores que están acá, estamos hablando de la genética, la que no se puede cambiar. Fenotípicamente, es decir, lo externo se puede alterar.
que un hombre decida implantarse mamas, ¿verdad? Inyectarse las hormonas, todas estas cosas, mutilarse, sí, pero genotípicamente, es decir, por dentro tu ADN sigue diciendo que eres hombre. O, en otro caso, si eres mujer. Hoy hay países donde por la orientación sexual, ¿qué es la orientación sexual? Una persona que aunque sea hombre, tiene una orientación sexual de gusto hacia los hombres. No hacia al sexo opuesto, que es heterosexual, sino que es alguien homosexual. Pero eso es una orientación. Yo hoy, por supuesto, que debo respetar a todo tipo de personas, independientemente sean cristianos, no cristianos, sean blancos, sean negros, sean rubios, sean occidentales, orientales, sean lo que sea. Yo no puedo discriminarlo. El problema está que todo esto abre una puerta a identidad de género cuando la persona se autopercibe de una manera y ahora ella quiere que los demás la vean así, lo traten así, y esto empieza a ser complicado. Por si usted no lo sabía, ya por la televisión cubana, uno de sus periodistas dijo que en Cuba había la necesidad de implementar una ley de género. Y te aclaro rápidamente, en los 30 países que se ha aprobado la ideología de género, las leyes de género es donde a usted lo meten preso, y cuando la influencia de las leyes de los países del occidente, que están bajo las premisas de la ley romana, es usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario. La ley de género lo hace al revés. Usted normalmente es culpable hasta que se demuestre que es inocente. Cuando una mujer dice me pegó, y puede ser que sí le pegaron, pero puede ser que no, y puede ser que alguien dice él me llamó, que yo soy ella, y en realidad yo soy él, y ya porque le cambió el artículo, le cambió la forma de referirse, eso puede entrar en procesos judiciales. Y dice, no, pastor, no va a llegar. Ya a esta altura, nada más sombra en nuestra nación. Porque los que están detrás de todo esto tienen mucha influencia, evidentemente. Nadie pensó que en los tiempos de Fidel se podía hablar de estos temas. Incluso hay discursos de este personaje, de este presidente, que habló incluso de una forma fuerte contra los homosexuales. Y yo no estoy diciendo que eso está bien, yo no estoy diciendo que usted tiene que ofender a las personas homosexuales, pero se da cuenta que lo que hace 10 años atrás no se pensó implementar jamás en Cuba, ya hoy está como que esto es lo que Cuba necesita, que esto es lo que todo el mundo quiere, ignorando la historia cubana con el mismo José Martí, muchos de estos personajes. Pero hoy yo no voy a entrar en proceso de historia, yo quiero hablar más de las cosas objetivas que esto va a atacar y cómo defendernos ante ello. Así que, en primer lugar, hasta aquí todo parece un poco normal, todo parece que no es tan complicado sobre la discriminación y la violencia en el ámbito familiar. Pero, mira lo que dice el artículo 13. Alcance de la violencia. Por razones de tiempo, voy a estar leyendo solo algunas partes más importantes. Cuando se habla de la violencia familiar, dice, abarca lo que se produce contra las mujeres y otras personas basadas en el género, niñas, niños, adolescentes, contra las personas adultas, mayores y contra las personas en situación de discapacidad. Eso ahí usted lo lee y dice, eso está bien, claro. Claro que no está bien que se discrimine o se violente, que un hombre le dé golpe a su mujer, eso no está bien. Que un hombre le reviente, disculpe porque ese es el término cubano, le revienta la cabeza al muchacho, eso no está bien. El problema con esto, mi amado hermano y amigo, que las cuestiones aquí se ponen más complicadas. Miren cómo esto te va dando más definiciones. Hay un glosario, ojo con los glosarios, ¿por qué razón? Cuando usted está hablando en materia jurídica, es muy importante lo que el glosario aclara. ¿Por qué razón? Puede ser que usted conozca una palabra o un término en el ámbito fuera de esa ley y significa una cosa, pero cuando se está hablando en una ley específica o en un documento específico, incluso cuando usted realiza una tesis en opción a algún título, usted tiene que poner un glosario de términos si usted está introduciendo nuevos términos o términos que tienen nuevas connotaciones por su investigación. Bueno, en pocas palabras te digo, este glosario está también en el proyecto de ley y la cuestión aquí es que este glosario da una definición de lo que es la violencia familiar. Y al final dice que existen 3 modos significativos en que se expresa la violencia familiar, comprendiendo que el poder se ejerce atendiendo a 2 líneas fundamentales. El género, y lo vuelvo a decir, el género, recuerden que el género ahora es subjetivo. Porque usted ve un hombre y ya usted no sabe si es hombre o no. Depende de cómo él se ve o cómo él quiere que lo vean. Ahora mire lo que dice en ese punto. Violencia de género. Es un tipo de violencia muy particular que tiene
como base la cultura patriarcal. ¿Ha escuchado usted ese término en estos últimos tiempos, verdad? Voy a aclarar y vamos a desmontar ese mito. En Cuba no hay patriarcado y voy a dar argumentos para decirle por qué. Que se asienta en la desigualdad de poder entre el hombre y la mujer. Desigualdad de poder entre el hombre y la mujer. Vaya pensando la nación cubana cómo se pudiera ver esto. Está sustentada en estereotipos sexistas, generadores de prejuicios, que derivan en expresiones de discriminación por razón de, una vez más, sexo, género, orientación sexual o identidad de género. Una vez más, vuelven a poner la violencia o la discriminación en este punto. La cuestión aquí es, se ha hablado mucho por la televisión que en Cuba hay patriarcado. Mucho, mucho. El problema es, ¿qué es el patriarcado? Según esta definición, y muchas otras definiciones que se pueden estar viendo, escuchando, que se ha hablado por la mesa redonda, que se ha hablado por estos programas de Hacemos Cuba, que se habla del patriarcado. El patriarcado, según estas definiciones, es la hegemonía que ejerce el hombre, es decir, esa posición autoritativa donde el hombre no solo es el jefe de la familia, sino el que dicta cómo se vive, cómo se deben hacer las cosas, y nadie puede ir contra esa imposición. En Cuba es cierto que hay algunos hombres así, pero hoy vamos a ver rápidamente si en Cuba esa es la cultura que predomina. Mire, si usted me dice que esa es la cultura de hacía 40 años atrás, de hacía 60, 70 años atrás, pudiera ser. Pero hoy en Cuba hay patriarcado. Voy a darte estadísticas. En primer lugar, desde el 2007 hasta el 2019, la esperanza de vida en Cuba, las mujeres tiene una equivalencia. Fíjense, desde el 2007 al 2019, las mujeres en promedio viven 80 años en Cuba. Los hombres, 76. Ya por ahí en promedio las mujeres viven alrededor de 5 años más que los hombres. Y usted dice, ¿cómo me ayuda eso a entender la estadística de patriarcado? Mire, si la mujer fuera explotada, si la mujer fuera subvalorada, si la mujer estuviera en condiciones de desigualdad en todos estos puntos, la mujer viviera incluso a grandes rasgos menos tiempo que los hombres. Así que las mujeres ya de entrada viven más, y eso no es en Cuba, eso es en el mundo occidental completo. ¿Por qué razón? Bueno, vamos a ver más adelante las razones. El Parlamento cubano, lo que se conoce como la Asamblea Nacional del Poder Popular, tiene 605 diputados. El 53.22% de esos diputados son mujeres. Más de la mitad en ese parlamento, que se te da la idea de que cada uno de ellos va a representar una sección del pueblo, son mujeres. En el mundo, el único parlamento que supera a Cuba es el de Ruanda, con 62%. Cada 10 hombres en los estatutos de poder en Ruanda, cada 10 personas en el poder, 6 son mujeres. Pero en Cuba, cada 10, casi 6, 5.2. Así que en ese punto, nosotros podemos ver en las posiciones de trabajo, mi amado, qué patriarcado hay en el trabajo donde usted está. Y no estamos hablando de que quizás usted conoce un jefe masculino o algo que es un dictador o algo de eso, pero no, de forma general, en la mayoría de nuestros trabajos hay tanto hombres como mujeres, y hay en algunos incluso hay más mujeres. ¿Dónde sí los hombres superan a las mujeres en el trabajo? ¿Sabe dónde? En los trabajos de más peligrosidad. ¿Quiénes son los que trabajan en comunales? La mayoría en la calle, en la parte difícil, no, en la cuestión de oficinas es cierto que hay mucho más mujeres. Estamos hablando de las estadísticas del anuario demográfico de Cuba de 2020. Estas son estadísticas reales que usted puede consultar en ese anuario. Casi el 80% de las mujeres en todos estos trabajos están en un sector de oficina, como es natural y se entiende. Pero ¿quiénes están? Vuelvo a hacer la pregunta, en comunales. ¿Quiénes están recogiendo la basura? Y eso es un trabajo de altísima peligrosidad, por todos los desechos que se recogen ahí, las enfermedades que pueden tomar estas personas. ¿Quiénes son? Son hombres. Yo por lo menos no he visto, quizás hay alguien que lo haya visto, pero una mujer que está recogiendo y tirando los latones de basura para adentro, eso no existe. ¿Quiénes son la mayoría que están de linieros? Trepados en los postes, poniendo la corriente y todas esas cosas. Las mujeres, la mayoría, están en las oficinas. No es que en la Unión Eléctrica no haya mujeres, de hecho hay muchísimas, pero en la cuestión de peligrosidad están los hombres. Mi pregunta es eso entonces discriminación? Cuando nosotros entendemos que en Cuba los hombres viven menos años. Vamos a otro dato, el retiro en Cuba. ¿A qué edad se retiran los hombres en Cuba? 65 años. ¿A qué edad se retiran las mujeres en Cuba? 60 años. ¿Es eso discriminación que se está favoreciendo al hombre? No.
Otro dato, ¿para quién es el servicio militar obligatorio en Cuba? Para los hombres, para la mujer, voluntaria. Cuando vamos a seguir dando más datos del Ministerio de Educación Superior indican que en el año 2010 estaban matriculados 156.3 mujeres por cada 100 hombres matriculados. Es decir, cada 100 hombres que entraban al nivel superior, entraban 156 mujeres. ¿Eso es discriminación? E incluso en la fuerza laboral activa, estos son datos de Cuba, porque si usamos datos de algún país de Latinoamérica, alguien va a salir, no, estos son los de Cuba. Dice así que en la fuerza laboral activa son el 47%, esto tomado de Prensa Latina 2018. De ahí está esta estadística. Miren, mis amados, cuando nosotros vemos esa estadística, dice, ¿dónde está el patriarcado en estos números? Voy a otro punto muy importante. Matrimonios en Cuba que se llevan a cabo y divorcios en Cuba que se llevan a cabo. Voy a hablar solo de los últimos 5 años, para acá, hasta el 2020, que es cuando sale el anuario demográfico, que tiene las estadísticas oficiales de Cuba. Matrimonios celebrados en el 2016, 61.903 matrimonios. ¿Cuántos divorcios ocurrieron en el 2016? 31.598. En por ciento, no significa que de esos 61.000 se divorció la mitad, porque sabemos que se casaron 61.000 y el divorcio no necesariamente son de los que se casaron ese año, pueden ser anteriores. Pero en por ciento fue el 51% de personas se divorció en el 2016, entre los que se casaron y los que se divorciaron. ¿Qué dice eso? Que el matrimonio en Cuba tiene problemas. La gente no se casa y los que se casan se están divorciando. 2017, 53.000, le voy a redondear cifras. Creo que le voy a redondear cifras que sea mejor. En el 2017, 53.600 parejas consumaron matrimonio. Se divorciaron 32.000. Estoy redondeando. 59%. 2017, casi cada 10 parejas se separaron 6. 2018, 58.000 parejas se casaron, 30.000 se divorciaron, el 52%, más de la mitad de los que se casan se divorcian. 2019 se está acercando, 60.000 parejas se casaron, 32.900 se separaron, el 54%. Y la última estadística que tenemos es del 2020, que evidentemente ya era un año de plena pandemia, se casó la mitad, es decir, 35.200 personas se casaron, personas no, 35.000 parejas se casaron y se separaron 22.000, lo que da una estadística el 62.42%. En el 2020, cada 10 parejas se separaron 6 en la nación cubana. Es decir, en los últimos 5 años, el promedio del 2016 hasta el 2020, de cada 10 parejas que se casaban, casi 6, porque es el 56%, se separaron. ¿Qué nos dice esto? Que lo que tiene la familia cubana son personas que no mantienen un compromiso. Son hombres que no está solo sesgado el dato por el patriarcado, no. Son hombres que en vez de asumir la protección de su casa, se van con otra que le gusta más. O se van tras la falda de otra que le pintó gracia. O cuando se enteró que la mujer está embarazada, la deja sola y se va. Entonces en Cuba no es el patriarcado lo que está haciendo daño. No se puede establecer una ley porque hay un patriarcado en Cuba que hace mucho daño, cuando nosotros sabemos que la familia cubana está en crisis desde hace muchos años en la nación. Así que si nosotros hablamos de estas estadísticas, mis amados, hay muchas, pero solo he traído algunas principales. Y te recuerdo, hay una hegemonía de las mujeres en Cuba. En estos sectores la tendencia está más del 50%. ¿A qué me refiero? No es que las mujeres están dominando en Cuba, sino que en sectores de trabajo, laboral y de estudio, hay incluso mucho más mujeres. ¿Es eso patriarcado? No, evidentemente eso no es patriarcado. Así que miren, en primer lugar, vamos a criticar un poco estos artículos 12 y 13. Y los que toman nota lo pueden hacer ahora. La discriminación es algo detestable para la humanidad. Nosotros no estamos de acuerdo bajo ningún concepto con la discriminación. ¿Sí o no? De hecho, es un derecho humano. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 1 y artículo 2, se habla de la no discriminación, que todos somos iguales. Pero escuchen, somos iguales ante la ley. Yo te pongo una estadística muy importante. Si usted está optando por entrar a una plaza
en su trabajo y usted se graduó con honores, usted es hombre, se graduó con honores, un coeficiente intelectual excelente, un expediente intachable, y hay una mujer que no se graduó, bueno, déjeme ponerlo al revés, para no comenzar esto un poco complicado. Usted es una mujer que se graduó con todos los honores y su coeficiente es excelente, y hay un hombre que no se graduó con honores ni su coeficiente tan excelente, que tiene su expediente manchado y todo, y cuando viene al trabajo y se va a ofertar la plaza, ¿qué es lo que se debe medir? ¿Qué es mujer o qué es hombre? Estamos hablando de una plaza que sirve para los dos. No estamos hablando de, por ejemplo, una plaza que tiene más condiciones por estadísticas que se hablan para trabajar el hombre. No es una mujer que va a estar poniendo cables y electricidad y todo eso, aunque sabemos que también hay. ¿Qué es lo que se valora? ¿El sexo? No, la capacidad, la eficiencia. Porque cuando usted esté en esa plaza, no se está midiendo si eres hombre o mujer, sino si eres efectivo. Ahora, si yo establezco una ley y pongo en las empresas y yo digo esa ley, mira, si tú vas a contratar gente aquí, tiene que ser 50% hombre y 50% mujer. Hay un momento en donde quizás ya la plaza de hombre ya está lleno y entonces viene una mujer y viene un hombre y entonces usted por una ley que hace diferencia de sexo, usted está siendo injusto. Porque la capacidad, las cualidades y las calificaciones excelentes usted las pone a un lado porque hay una ley que dice no, que tienes que poner una mujer aunque no tenga la misma capacidad que la otra persona, o un hombre, aunque no tenga la misma capacidad que la mujer. Eso nos recuerda a nosotros una idea. Nosotros debemos procurar, y los estados y gobiernos deben procurar la igualdad ante la ley. No hacer leyes para establecer igualdades o favoritismo con un sector de la sociedad. Entonces seguimos en esta parte, mis amados hermanos. No estamos de acuerdo con la discriminación. El problema de este artículo es que puede darse como una puerta de conflicto. ¿Dónde? Y aquí es donde se pone complicada la situación. Esto es discriminación social. ¿En qué ámbito? ¿Dónde? En la familia. ¿Quiénes están en la familia? Sabemos que son diferentes, pero como eje central, padres e hijos. Si yo tengo un tío, que ya por supuesto es mayor de edad, y él decide vestirse de mujer, yo no puedo discriminarlo, yo no puedo caerle arriba, ni darle golpe, ni ofenderlo, ni hacerle bullying, nada de esto, porque esa es su decisión, es una persona mayor de edad. Ante Dios es responsable y ante la ley también es responsable. El problema es ahora, si es tu niño menor de edad el que se quiere vestir de mujer y es varón. Si es tu niña menor de edad la que se quiere ahora vestir de varón y quiere no solo vestirse de varón. Miren, hermano, ¿a dónde llegan estas ideologías que llegan al punto de ser extremas? Mi hija tiene 3 años, va a cumplir 3 años. Si ella en ocasiones nos ha dado perreta porque quiere coger una tijera, porque en algún momento la vio, y yo le digo que no y punto, y puede dar la perreta que ella desee, pero yo no le voy a dar la tijera. Algunos que tienen niños ya que son más mayorcitos, tienen 11, 12, 13 años, dicen, mami, me voy para la calle. Y quizás usted lo puede dejar salir y dice, hay un horario y también a dónde vas a ir porque la situación está peligrosa. Y su hijo dice, no, yo quiero salir. Y dice, no vas a salir hoy porque yo determino que no vas a salir. Creo que por la situación como está y mírala como está, no vas a salir, punto. Y nadie se mete en eso. Pero ahora el niño decide cambiarse el sexo. Ahora el niño dice que es de un sexo diferente. Y si usted se contrapone a lo que el niño decide, recuerden lo que está diciendo aquí, la discriminación es ¿por qué? Razones de sexo, orientación sexual, identidad de género. Miren, mis hermanos, esto, yo no estoy diciendo que va a ocurrir, yo estoy diciendo que esto abre la puerta legal para que si el día de mañana su hijo menor de edad, yo no estoy hablando de niños mayores de 18 años, que ante la ley son juzgados como mayores. Estoy hablando de niños de menos de 18 años que están bajo nuestra patria potestad, que es lo que hasta ahora tenemos, aunque más adelante vamos a ver que también se cambian los términos de patria potestad. Todo esto está encadenado. Una cosa va llevando a la otra. Esto no fue gente que se sentó y dijo, vamos a hacer esto. No, no. Esto tiene metodología, esto tiene un rigor objetivo para lograr un fin final. Perdón, para lograr un fin. Así que en ese punto, ¿qué es lo que dice la Convención sobre los Derechos del Niño? Mire, la Convención sobre los Derechos del Niño es aunada en 1989. Cuba pertenece a esa Convención de los Derechos del Niño. Y estoy citando esta porque hay otras que Cuba no está. Y esta Cuba la firmó, que está de acuerdo con ese contenido y se sujeta a ella. ¿Qué dice la Convención de los Derechos del Niño? Artículo 14.2. Dice de esta manera, los Estados partes respetarán los derechos y deberes de los padres
Y en su caso de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades. En otras palabras, es decir, lo más sencillo posible, la Convención de los Derechos del Niño dice que los estados que han firmado esa convención tienen que respetar tu derecho y mi derecho como padre sobre mi hijo. Si mi hijo se quiere vestir de mujer, y estoy hablando ahora de vestir, ya por la televisión cubana se está hablando de clínicas de cambio de sexo, por la mesa redonda. Se ha dicho por ahí, el vicepresidente del CENESEX lo dijo, que eso también es una necesidad, que en Cuba ya se han hecho algunas operaciones con médicos alemanes, con médicos holandeses que han venido, españoles incluso, y están enseñando y preparando a médicos cubanos. Como hablaba con una doctora, no hay Durargina y nos van a traer una clínica de cambio de sexo. Pero los que están detrás de la ideología de género, Planned Parenthood, la asociación de George Soros, la asociación Rockefeller, y escuchen, Planned Parenthood en 2015 estuvo reunido con representantes del CENESEC en Cuba. Eso está en las noticias. ¿Y sabe lo que hacen muchas de estas agencias? Dan millones de dólares para que estas agendas se implementen. Entre ellas, por supuesto, una de sus principales son las clínicas abortistas. El aborto, que es un negocio en el mundo entero. Así que cuando hablamos de este punto, mi amado hermano, la Convención de los Derechos del Niño dice que los estados tienen que respetar mi posición o mi autoridad como padre sobre mi hijo. Te lo pongo en ejemplo sencillo. Si mi niña, antes de cumplir 18 años, quiere hacer algo que yo por mis principios, que yo por mi ética, no estoy de acuerdo, escúchenme, ella no lo va a hacer. Porque yo como padre soy responsable ante Dios, por supuesto, ante la ley. El único problema es que la ley ahora se quiere adulterar y se quiere cambiar, violentando mis derechos de padre. Que tu niño con 13 años, te voy a poner un ejemplo, se levante y ya en Cuba está en esas clínicas, y no puedo hablar ahora por la cuestión de tiempo, no existe rápidamente, médicamente hablando, no existe cambio de sexo. No existe, porque usted se altera fenotípicamente, usted se altera por fuera, se corta órganos, se pone hormonas, se pone todo esto, pero genotípicamente tu ADN, tu genética sigue diciendo XX, 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 XX o XY. No hay cambio de sexo. Lo que hay es mutilaciones a partes del cuerpo sanas. Por cuestiones de tiempo no podemos hablar mucho de esa pauta. Pero si nosotros entendemos, mi amado hermano, que su niño de 13 años le dice, papi, quiero cambiarme el sexo, quiero cortarme todas las partes y quiero vestirme de mujer y quiero que me pongan hormonas porque estoy viendo por YouTube, entra a YouTube, mi amado, entra a YouTube y vas a ver todas esas aberraciones de niños que están poniendo frente a la pantalla, dice semana 1. Un varoncito, hay uno muy famoso que se ha hecho viral, semana 1 y se ve... es una niña que se corta los senitos. Es decir, va a una clínica amparado por muchas de estas leyes, porque esta es la antesala de una ley de género que viene detrás. Esta es la antesala donde usted como padre ya no va a decidir en toda su patria potestad sobre el niño, porque ahora esto se puede interpretar como violencia de género hacia tu hijo, porque él tiene una identidad sexual diferente a la tuya. Y si todavía piensas que esto es algo que yo me estoy inventando, a medida que vayamos avanzando, usted va a decir, Dios mío, ¿qué es esto que se quiere hacer? Y lo que me duele a mí es que esto no se dice, es que esto no se habla. Y muchos tienen pensado, no, yo ni voy ahí. Si usted no va allí y no expone su criterio, usted es cómplice de que esto se apruebe. No, que eso ya está aprobado. Aunque ya haya influencia para que se apruebe, aún así, yo tengo que responder ante mis hijos, ante mi familia y ante Dios. Y decir, no, porque esto violenta todos mis derechos. Voy rápidamente a otro artículo más para pasar al siguiente punto. La Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 2.2, dice: los estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas, las creencias de sus padres o sus tutores de su familiar. La idea aquí, ¿sabe que incluso los niños tienen libertad de religión? ¿Y los niños tienen libertad de expresión? Sí, la Convención sobre los Derechos del Niño lo explica. Pero también explica que la libertad de religión del niño, es decir, que él decida la religión que quiera, y la libertad de expresión del niño, libertad de pensamiento, está sujeta a la libertad de religión, pensamiento de los padres. Significa que, y estoy poniendo la mía, significa que Aligester va a la escuela
Y dicen, no, porque ahora, resolución 16-2021, estuvimos hablando aquí de eso, que muchos no la han leído todavía. Resolución 16-2021, lo que está diciendo es que el programa con enfoque de género, educación sexual integral, que le van a dar a nuestros hijos, violenta mi fe, violenta mi creencia, violenta la misma ciencia. ¿Y lo van a hacer? ¿O lo quieren hacer? Cuando eso se implementa, que a la ministra de Educación lo pone como programa transversal de la educación, las familias salen, se recogen más de 180,000 firmas, y cuando sale todo eso, que se iba a implementar, o que ya estaba implementado porque eso no se lleva a votación, y salieron todas esas protestas, ¿qué hizo el Ministerio de Educación? Vamos a esperar, porque ahora la pandemia, la situación económica, vamos a esperar más adelante, y cuando se lleve a cabo y se apruebe el Código de Familia, porque lo dan por aprobado, entonces volvemos con esta ley. Es preocupante, ¿no es verdad? Así que resumimos, en pocas palabras, ¿qué es lo que dice este artículo? Número 1, que la discriminación en el ámbito familiar, por supuesto, es detestable. Número 2, el problema no está en eso, el problema está en la interpretación de que no se puede discriminar por género, orientación sexual, identidad de género y todos estos aspectos, por la sencilla razón que mi hijo, mientras es menor de edad, no decide por sí mismo. Pero después vamos a ver en la responsabilidad parental cómo ahora es más importante la independencia de tu hijo que tu mano sobre él. Y lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, esto lleva una propuesta. ¿Cuál es la propuesta que traemos a este punto? Modificar este punto de manera que se reafirme la no discriminación. Claro que estamos en contra de la discriminación. No queremos que se discrimine. Pero siempre, dice, siempre respetando la autoridad de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus valores y principios éticos morales. No estoy de acuerdo con la discriminación, pero ojo, porque esa discriminación no está por encima de mi responsabilidad de cuidar y enseñar a mi hijo de acuerdo a mis valores. ¿Ok? Así que en este aspecto, esa es la propuesta que traemos, que más adelante usted tendrá que volver a leer, prepararse para defender ese punto. Vamos al siguiente, sobre la filiación adoptiva. Filiación adoptiva, ¿qué es esto? La adopción. Vamos a ver los puntos. Artículo 87, ¿ok? Perdón. Antes de ver eso, la Biblia habla en todas las partes de diferentes pasajes que nos hablan de la discriminación. Y todo eso se quita a un lado cuando la Biblia misma nos dice la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad? ¿Cuál es el principal mandamiento? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Ahí no cabe la discriminación. Y en segundo lugar, que cuando habla de la educación de los hijos, dice, padres, disciplinen a vuestros hijos, padres, eduquen a vuestros hijos. Y ahí no está hablando, padre, pregúntale si tu hijo quiere o no quiere. Ahí está hablando, edúcalo de acuerdo a los principios, de acuerdo a las verdades que Dios te ha dado. Entonces hay muchos pasajes para eso. Ahora sí pasamos a la filiación adoptiva. Y si hablamos de este punto, miren lo que dice el artículo 87. Artículo 87 dice, la adopción es una institución jurídica de protección familiar y social de orden público. En función, escuchen, y los que toman nota, interés superior de niñas, niños y adolescentes. Escríbalo, porque a partir de ahora va a escuchar usted esa frase, interés superior del niño. Lo vamos a escuchar alrededor de 6-7 veces. Y después te voy a enseñar qué es lo que significa ahora interés superior del niño en el proyecto de ley, para que vea cómo se violentó todos tus derechos y mis derechos. Entonces, artículo 88 dice, principios rectores. Las decisiones sobre adopción, además de las disposiciones contenidas en este código, se tienen en cuenta pautas de valoración que propendan a la protección del, una vez más, derecho de la niña, niño y adolescente a vivir en familia y considerar lo más beneficioso. Una vez más, ¿qué dice aquí? Interés superior, segunda vez que aparece este término. Artículo 95, excepto por, y escuchen quiénes pueden adoptar, excepto por cónyuges o parejas de hecho afectivas, nadie puede ser adoptado por más de una persona. ¿Quiénes son esos cónyuges? Al final, cuando veamos el artículo del matrimonio, dice que dos personas que han decidido unirse, puede ser hombre y mujer, hombre y hombre, mujer y mujer. Dice que ellos pueden adoptar. E incluso dice más, pareja de hecho afectiva, que ahora es una implementación que se desarrolla con mayor puntualidad, es que
dos personas se quieren unir pero no quieren firmar el matrimonio, entonces ante un notario sí pueden avalar esa unión de hecho afectiva, que no tiene toda la rigurosidad del matrimonio, pero sí tiene las representaciones legales que quieren dos personas que están unidas. Nosotros eso en el Evangelio le llamamos el concubinato o la fornicación, dos personas que tienen sus relaciones sexuales pero no oficialmente no se han unido en matrimonio. Ahora se trae esto y una vez más entre dos personas sin distinguir el sexo. O dice que una persona también puede adoptar. El problema aquí se lo pongo de esta manera. Aquí lo que se está definiendo es que dos personas, independientemente sea su sexo, estén casados, estén en unión de hecho afectiva, e incluso una sola puede adoptar. Ahora, déjenme hablar entonces rápidamente de algunas críticas sobre esto. En primer lugar, la opinión del experto Enrique Rojas, que es un catedrático de psiquiatría, esto es citado del 2019, dice así. Este experto dice: los padres son los primeros modelos de identidad. Las uniones homosexuales no son matrimonio. De hecho, la palabra matrimonio viene de matriz y monio, es decir, calidad de matriz, calidad de dar vida. No existe matrimonio lingüísticamente hablando, y después vamos a hablar en otros términos de leyes y ciencia, que no existe entre personas del mismo sexo, porque no hay capacidad de reproducción intrínseca entre esas dos personas. Entonces, dice este psiquiatra que no puede ser por derecho lo que no es por naturaleza. Si una persona ha decidido ir contra su propia biología, que para la reproducción, es decir, un hombre decide unirse a otro hombre porque ese es su gusto, esa es su preferencia, ok, yo lo respeto. Como pastor, como cristiano, yo le hablo la verdad de Cristo, le digo que está perdido en pecado, como mismo lo digo con un mentiroso, como mismo lo digo un chismoso, como mismo lo digo un asesino, a cualquiera que esté en pecado. No hablando de pecados ni mayores ni menores, sino en pecado. Pero el problema aquí es que nosotros entendemos que si una persona por gusto decidió una persona del mismo sexo, es tu gusto tiene consecuencias. Ahora lo que está diciendo, no, vamos a legislar para que esa persona que tiene su gusto, que violenta la unión de un hombre y una mujer, entonces ahora pueda adoptar, entonces ahora pueda tener un niño. Miren, no existe el derecho a adoptar. ¿Por qué razón? Si existiera el derecho a adoptar, entonces el niño sería un objeto. Porque se está pensando en una pareja, independientemente de su sexo, que quiere tener un niño. Y lo que existe es el derecho del niño a ser adoptado. Porque el niño es sujeto de derecho. Y lo que se prima en la adopción es que ese niño, ¿qué perdió? Un padre y una madre. Como el niño pierde un padre y una madre, lo pierde por naturaleza. Lo que tiene que hacer el derecho es proveerle a ese niño lo que perdió: un padre y una madre. Numerosos estudios dicen que en las parejas homosexuales el niño va a carecer del troquelado masculino y femenino, privándole de ese ingrediente afectivo esencial. El matrimonio debe ser entendido como la unión de un hombre y una mujer, lo cual es fundamento de la familia. En su artículo Homosexualidad y Adopción, la doctora Mercedes Valcarce, escucha lo que dice esta profesora titular de Psicología Evolutiva de la Universidad Complutense de Madrid. Si los efectos nocivos, es decir, dañinos, de la falta de la figura femenina estable son ya más conocidos al haber sido estudiados desde hace más tiempo, con posterioridad ha sido igualmente investigada la importancia de la figura masculina. Esta doctora continúa con todos sus argumentos en que se ha demostrado científicamente que la figura masculina es importantísima para la formación del niño. Y la figura femenina es importantísima para la formación del niño en esos primeros años de vida, que está su formación, que son, como se dicen, como dicen algunos médicos, ¿verdad? El niño esponja y empieza a tomar de todo y a desarrollarse. Hay un estudio que se hizo en los Estados Unidos, aparece en el libro Revolución Sexual de Miguel Núñez y Katy de Cheraldi, donde se habla de una de las prisiones en Estados Unidos, que se hizo un estudio de prisiones juveniles, donde se hizo ese estudio con los niños varones, con los jóvenes que estaban allí, que no llegaban todavía a los 17 años, y el estudio dio que más de los 75-80%, casi de esos muchachos, 1% elevadísimo, que estaba en prisión, había faltado su padre en casa. No tuvieron ese modelo masculino en la casa formándolo. Entonces, si la misma ciencia ha demostrado la necesidad que tiene el niño del padre y de la madre, la naturaleza lo demuestra, porque estamos hablando de un niño en adopción, hermano.
Estamos hablando de un niño que llegó a ese lugar de adopción por causas traumáticas. O perdió a su familia, o su familia entró en procesos judiciales que perdió completamente la autoridad y el derecho del cuidado, patria potestad sobre ese niño. Ahora, bajo este punto, ¿qué es lo que se dice hoy? No, porque esas dos personas, miren, no estamos hablando de dos personas si pueden dar amor o no amor. ¿Por qué razón? Las estadísticas demuestran que en Cuba muchos niños hoy están creciendo con una sola persona. Muchos niños hoy están creciendo incluso con dos personas del mismo sexo. ¿Cuántos niños no crecen en Cuba con una abuelita? Con un tío, con un hermano incluso. Pero aquí no se está juzgando niños que están creciendo en esa condición por voluntad propia, voluntad de los padres o lo que les rodean. Aquí estamos hablando de niños que están en condición de ser adoptados. Y se quiere hacer una ley para favorecer, más que al niño, favorecer y primar a aquellas personas que tienen el mismo sexo o aquellas personas incluso que están solas. En Cuba, eso no es aprobado todavía en la familia, el código de familia vigente, ni en las leyes anteriores. Solo podía adoptar un hombre y una mujer. Y ahora eso no parece que no funciona, ahora parece que es el derecho para todas las personas. Pero es que todas las personas no tienen un derecho a adoptar. Nadie tiene derecho a adoptar. Es el niño el que tiene derecho a que un hombre y una mujer, que es lo que cumple el rol de lo que él perdió, un papá y una mamá, entonces le sea dado por medio de la ley. No se da por ley lo que no es por naturaleza. En cuanto nosotros hablemos de esto, entonces muchos estudios avalan ese punto. Incluso la Convención sobre los Derechos del Niño, la volvemos a citar, dice en su artículo 3, párrafo 1, en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas, los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Cuando usted busca tratados internacionales de interés superior del niño, no el que aquí vamos a ver más adelante, lo que dice es que todas las decisiones que se van a tomar en referencia a los niños deben estar protegiendo sus derechos. Eso es, el interés superior del niño está por encima de las demás leyes, cuando se habla en referencia a los niños. ¿Cuál es el interés superior del niño? Voy a hablar ahora naturalmente. Fíjense, no estoy citando la Biblia. Naturalmente. ¿De dónde salió el niño? De un hombre y una mujer, madre y padre. Entonces, la ley lo que debe es suplir lo que por, una vez más, condiciones traumáticas el niño perdió. Un padre y una madre. Hay muchos artículos, muchos argumentos. Incluso usted se va a quedar con estos documentos. Aquellos que lo quieran, se lo podemos dar impreso en la medida de lo posible, en digital, para que usted pueda ver, porque esto evidentemente es mucha información y usted solamente está recibiendo de aquí un concepto principal para que después siga documentándose. ¿Ok? Un argumento más. Científicos y juristas internacionales presentaron argumentos en contra de la posibilidad de adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo, convocados por el Instituto Mexicano de Orientación Sexual, reunidos el 16 de febrero del 2010. Es decir, numerosos estudios plantean, tanto en el área científica, en cuanto a la psicología, en cuanto a las leyes referentes a la familia, que el ambiente ideal donde el niño debería crecer es entre un padre y una madre. Y como aquí se está hablando no de los niños que ya están creciendo con un tío, con una abuelita, estamos hablando de niños que se les necesita que se les supla su necesidad primaria. Recuerden, no existe derecho a adoptar, lo que existe es el derecho del niño a ser adoptado. Entonces, cuando hablamos de la situación de que una persona sola pudiera adoptar, mire, déjenme hablarles rápidamente, una vez más. Una persona sola, independientemente de la situación que tenga, porque alguien te puede decir, quizás es una mujer soltera que nunca pudo tener niños, independientemente de toda su situación, lo que tiene que primar en el derecho a adoptar, ¿qué cosa es? El interés del niño. ¿Qué fue lo que perdió el niño? Un padre y una madre. Yo no estoy juzgando la capacidad de amor que pueda dar una persona. Yo no estoy juzgando la capacidad de amor que puedan dar incluso dos personas del mismo sexo. Yo lo que estoy diciendo, aunque evidentemente las estadísticas demuestran que el promedio de una pareja homosexual en matrimonio es 1 año y medio. Los que llegan a casarse, que está por debajo del 3% en el mundo. Es decir, de cada 100 parejas homosexuales, no se casan 10. Se casan legalmente quizás 2. Estadísticas en Holanda dice que 8. Y estadísticas en Estados Unidos dice que por debajo del 3%.
Lo que nos dice eso, mi hermano, es que una vez más debemos primar, debemos proteger el derecho del niño. No se juzga si alguien puede dar amor o no. Lo que se juzga es que el niño, lo que necesita que se supla, es lo que perdió por naturaleza. Así que en base a ese punto, nosotros entendemos, mi amado hermano, que lo que se está juzgando aquí es mantener el cuidado y protección del niño. ¿Qué dice la Biblia incluso sobre este término? En Génesis 2:24, y lo leo de esta manera, dice la palabra del Señor, aunque no está hablando directamente sobre adopción, sí está hablando directamente el propósito de la familia. Dice Génesis 2:24, o la esencia de la familia, dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Habla de que cuando alguien va a formar una familia, sale del núcleo de la familia, que es padre y que es madre. El texto no dice dejará a su papá y a su papá, o a su mamá y a su mamá, sino que dice dejará a su padre y a su madre. Entonces, basado en ese principio, lo que necesita el niño es un padre y una madre. ¿Cuál es entonces nuestra propuesta? Eliminar esos artículos que no responden al derecho del niño de ser adoptado por un hombre y una mujer. La adopción debe mantener como principio rector el derecho del adoptado por encima de todo, devolviendo al niño mediante la adopción lo que perdió, un padre y una madre. Un hombre, una mujer, dos hombres, dos mujeres, no es lo que el niño perdió. Una madre y un padre sí. Entonces, en ese punto, estos niños no van a estar en estos debates. Yo tengo hoy que levantar mi voz por cada uno de esos niños para defender sus derechos. Así que voy a pasar rápidamente al siguiente punto. Dice sobre la filiación asistida. Ojo, porque ahora empezará usted a escuchar cosas inimaginables sobre este punto. Dice, artículo 115. La filiación de las personas nacidas por técnicas de reproducción asistida resulta de la voluntad de procrear manifestada a través del consentimiento de quien o quienes intervienen en el proceso. Llamadas comitentes, escuchen. Ya ahora, el término ese de ser papá o ser mamá, no. Ahora hay padres comitentes, es decir, padres de intención incluso, y hay donante. Ya, usted sabe que para que ocurra el milagro de la vida, tiene que unirse un espermatozoide con un óvulo. Se fecunda, se une, y en ese momento ocurre el milagro de la vida, y ahí entonces tenemos lo que se va a llamar el término de la propia formación de la criatura. Incluso aunque nosotros sabemos que por los estudios científicos ha demostrado lo que la misma Biblia ya hablaba y la misma Biblia mencionaba, de que en ese momento de la fecundación, cuando se habla del embrión, ya ahí está toda la información genética. Ahí está, en ese momento de fecundación, está cómo serán tus ojos, cómo serán tu nariz, tus oídos, ¿sí o no, doctora? Ya está todo en ese momento de la concepción. Ahora, voy a pasar algunas cosas aquí que son importantes, pero no es donde quisiera basar el punto. Y déjeme mostrarle esto. Artículo 116, sobre la filiación asistida. Bueno, una vez más se tendrá en cuenta la persona dadora de gametos, lo que estamos hablando ahora. La persona, el que pone el espermatozoide ya no necesariamente es el papá, es un dador de gametos. Esto para mí es no sé ni qué es. Y una vez más, el interés superior de la hija o el hijo que nazca como resultado del uso de la técnica. Recuerden, interés superior una vez más se muestra. Vamos a ver más adelante lo que eso significa. Ahora miren esto. Filiación asistida de personas nacidas después del fallecimiento del cónyuge o de la pareja de hecho afectiva. Voy a hablarle esto lo más sencillo posible. Esta ley lo que promulga es que incluso aunque usted, hombre, que está muerto, después de muerto, como en vida, evidentemente, donaste semen y se guardó en uno de esos bancos, después de muerto puede venir alguien, ya sea la esposa, ya sea algún suegro o alguien así de la familia cercana, sobre todo la esposa, y pedir que tomen ese semen tuyo, fertilicen a la mujer o inseminen a la mujer y que traiga un niño. Es decir, que ahora se puede ser padre incluso después de muerto. No ser padre y morir, sino ser padre después de muerto. Una vez más, aquí se habla de que, imagínense una vez esa mujer que perdió un accidente trágico al esposo. Yo estoy hablando de casos que son dolorosos, yo no me estoy burlando para nada de esto. Estoy hablando de casos que pueden ser reales. Y alguien te dice, imagínate que él murió de pronto y él no pudo entonces tener un niño, pero ella quiere mantener su esencia, su historia, su legado.
Vamos a tomar en el plazo, como dice aquí, 365 días. Te lo voy explicando todito, cómo deben ser los requisitos. Mi pregunta es, aquí entre nosotros, muchos de nosotros somos huérfanos. De padre, de madre, incluso algunos pueden llegar, son huérfanos de los dos. ¿Quién quisiera que alguien fuese huérfano? Nadie. Nadie, mi amado hermano, nadie quisiera eso para un niño. Porque incluso cuando alguno de nosotros hemos perdido a alguien por una situación dolorosa, hay un dolor aquí en el corazón que solo Cristo puede tomar en sus manos. ¿Sabe lo que está proponiendo esta ley? No tenemos que pasar numerosos cursos de interpretación para notar que se está proponiendo traer niños huérfanos al mundo. Yo creo que este artículo ni merece ser explicado, porque yo no estoy de acuerdo bajo ningún concepto en que se traiga un niño ya huérfano ya. No estamos hablando de un niño que queda huérfano, estamos hablando de un niño que van a ser huérfanos. Porque una ley no, mire, una vez más, si lo que se va a primar, cuidar y proteger es el derecho del niño, no que no se conciba. Recuerde, no está concebido. No es ya que está concebido, ya una vida concebida, nosotros bajo nuestros principios creemos que es un milagro que hay que cuidar para que pueda venir. Así que en este punto, mi hermano, yo no prefiero no hablar más de esto. Eliminar la reproducción asistida practicada después del fallecimiento. Mire, ¿quién iba a pensar que en el 2022 nosotros íbamos a debatir una ley donde que para que un niño nazca tienen que estar los dos padres vivos? Cuando eso era algo tan natural. Bueno, ahora hay que especificar que para que el niño nazca, los dos padres tienen que estar vivos. Es triste lo que esto trae. Ahora, cuando esto se habló en la mesa redonda, yo he tratado de ver todos esos programas y no es por una condición de contrapunteo o, usted sabe, no es una cuestión ni política. Es una cuestión de que nosotros tenemos que prepararnos en estas cosas porque esto no te lo dicen. Incluso se dijo en esa mesa redonda, no, los niños de ultratumba y no sé qué, y se rieron y unas cosas, que sé qué, y pasaron al siguiente punto. Y nadie dijo, es un niño huérfano el que vamos a traer por medio de esa ley. Pero tú y yo tenemos que decirlo. Y tenemos que oponernos a estas aberraciones. Vamos entonces al cuarto punto. Sobre la gestación solidaria. Agárrate que esto se empieza a poner más duro. Gestación solidaria. Pasa ahí, mi amigo. Bueno, antes de pasar a la gestación solidaria, la Biblia, una vez más, ¿de qué nos habla? Te voy a leer solo un pasaje. Salmo 68:5. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Busca en la Biblia huérfano y te vas a dar cuenta que es algo que Dios cuida, protege e incluso manda a la iglesia a que cuidemos a los huérfanos, a que atendamos a las viudas. Pero no, eso no, lo que nos dice a nosotros, que no debemos estar de acuerdo bajo ningún concepto, que si se puede decidir si es huérfano o no, estemos de acuerdo en traer niños huérfanos. Lo que la Biblia dice es que Dios los protege y una forma de protegerlo en esa ley es no permitirla. ¿Ok? Vamos entonces sobre gestación solidaria. Dice así: la gestación solidaria tiene lugar cuando una mujer distinta de quien quiera asumir la maternidad, escuchen esto, gesta en su útero por motivos altruistas o ajenos a cualquier retribución monetaria o mercantil. Lo primero que se está proponiendo, gestación solidaria es, después usted lo puede leer y puede indagar más, es un vientre que se presta. Como popularmente se le habla, alquiler de vientre. Ahora, lo que se propone aquí es que no haya remuneración, es decir, que no se pague nada por esta situación. Pero usted me va a decir si en realidad no se paga nada. Mira lo que dice aquí. Dice que la gestación solidaria puede ser por el beneficio de mujeres con alguna patología médica, voy a detenerme aquí. De hombres solos o parejas de hombres, porque evidentemente un hombre solo no puede tener niños y dos hombres no pueden tener niños. Entonces dice que dos hombres o un hombre solo o las mujeres que tienen esta situación médica que le impida la gestación pueden recurrir a la gestación solidaria. Se lo ejemplifico así. Es una muchacha que quiere prestar su vientre para que una persona, un hombre solo, dos hombres o una mujer que no puede tener niños, entonces hable con esa muchacha,
Según la ley, tiene que estar en el círculo familiar o cercano al círculo, o de no estar en el círculo familiar, tiene que ir ante las autoridades para ver si lo aprueban. Esa muchacha no puede aportar su óvulo, no lo puede aportar, sino que tiene que ponerse un espermatozoide de donante y un óvulo de otra donante. Y se pone en ella, se gesta el niño, es decir, gesta el niño, y ese niño cuando nace se le da entonces a los padres de intención. Mire, mi hermano, déjame decirte que en Alemania, Holanda, Francia, España, te voy a mencionar solo estas 4 potencias. Esas 4 potencias aprobaron el matrimonio igualitario y la adopción por parte de parejas del mismo sexo hace ya muchos años. Y cuando esas 4 potencias que aprobaron esas leyes, que nosotros estamos en contra por los principios y las cuestiones que hemos expuesto, esas 4 potencias hablan de gestación solidaria, dicen rotundamente no. ¿Cómo percibes eso? Entonces aquí en Cuba, no que se quiere poner una ley y después más adelante, no, todo el paquete junto. A ver, vuelvo a repetir esto, potencias que aprueban todo lo demás a esto de la gestación solidaria dicen no. ¿Por qué? Vamos a los puntos principales. Dice, la vida es sagrada. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? La vida es sagrada. Su proceso de formación también lo es. La reproducción asistida, nosotros entendemos que puede ser aceptada bajo los términos del matrimonio entre un hombre y una mujer, cuando por la técnica se ayuda a ese esperma del hombre a que pueda llegar a la misma mujer, su esposa, para que puedan concebir. Incluso cuando se habla de la fertilización in vitro, nosotros no estamos de acuerdo porque eso encierra varias pautas que pueden ser peligrosas, como el descarte de gametos. ¿Qué es una fertilización in vitro? Donde se toma el espermatozoide de un donante, el óvulo se fecunda, pero normalmente se hacen varios y se toma, doctora, en los más fuertes, y esos son los que se ponen, y lo demás se descarta. Pero según la Biblia, según la ciencia, esos son vida, lo que se está descartando son vida. Así que no vamos a entrar en fertilización in vitro, vamos a mantenernos con esto de la gestación solidaria. El punto aquí, aunque dice que no se va a pagar nada, miren lo que dice acá abajo. Se prohíbe cualquier tipo de remuneración o dádiva, quedando a salvo, ¿qué cosa? La obligación legal de dar alimentos en favor del concebido y la compensación de los gastos que generen en el embarazo y el parto. Ahora un parto y un embarazo tiene gastos en Cuba. Qué interesante. La cuestión ¿es solidaria? No, ahí se está pagando. Ahí se está pagando. ¿Quién establece esa cuota de cuánto tienes que pagarle? No, que si ella no puede estar en el trabajo, yo le voy a pagar el salario de esos meses que me esté gestando. Vamos a partir que en Cuba las mujeres, en su gran mayoría ahora mismo, por situaciones, en los últimos años no quieren parir. Las mujeres no quieren parir. Y ahora solidariamente le van a parir a otra persona. Mire, en primer lugar, esto está socavando la dignidad de la mujer. Científicamente hablando, el proceso de gestación, la mujer entra en un proceso hormonal que se ocurren las hormonas que se llaman las feromonas. Y esas feromonas, que son las hormonas esas de sentimientos, por los médicos hablando, se habla de que ese afecto que la madre tiene por esa criatura, que le puede dar vómito, patada, no sé qué, no come, y cuando pare se olvida de todo. Por eso que dice ese sentimiento materno, que la Biblia nos habla de esa madre, que la Biblia nos habla de ese milagro, de que la madre pueda tener al niño en sus manos, ahora tiene una explicación incluso médica, que son las feromonas. Incluso tomas a una mujer antes de la concepción, le haces una tomografía, durante el proceso de gestación le haces una tomografía y después del paritorio le haces una tomografía y vas a ver cómo ha cambiado drásticamente su estructura cerebral de principio en el proceso y después del paritorio. Médicos en la década del 90 hacia acá, alemanes y holandeses posteriormente, entre ellos fueron encontrando lo que se conoce el microquimerismo fetal. ¿Qué es el microquimerismo fetal? Cuando se habla de ese punto, se entiende que son las células del niño que son transmitidas a la célula de la mujer y la célula de la mujer transmitida a la de la criatura. Eso se descubrió. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Es el vientre lo que se está involucrando. Es todo relacionado con la vida de la mujer. Eso es, sin ignorar, mis hermanos, sin ignorar todo el proceso que nosotros vemos en la gestación, todo el proceso de que esto está diciéndole a una mujer: lo que necesita es tu vientre, tú me puedes servir de incubadora.
No, pero es que ellos dos no pueden tener niños. ¿Y el niño? Mire lo que dice Convención de los Derechos del Niño. Artículo 7. El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Lo que está diciendo este derecho en pocas palabras es que cuando el niño nace tiene derecho a nombre, nacionalidad y que en la medida de lo posible, porque si sus padres están muertos evidentemente esto no puede ocurrir, pero en la medida de lo posible que sea cuidado por sus padres. Pero aquí no, ahora aquí la mujer que tradicionalmente es la madre, ahora es la gestante. Ahora la madre es la que tiene intención de ser madre. Que incluso, y puede ser que esa mujer, bueno, puede ser no, de hecho lo más seguro es que esa mujer que no puede tener niños, está buscando un óvulo que es donado de otra persona. Miren cuántas personas se involucran en la vida del niño y al final ni el padre es padre, ni la que el donante es padre, ni el que está gestando es padre. En cuanto a estos elementos, hermanos, se puede llegar a mercantilizar la vida. ¿Cuánto cuesta, aunque se está proponiendo que no se pague nada? ¿Sabe cuánto cuesta una gestación solidaria en México? Escuchen cifras, $50,000. ¿Sabe cuánto cuesta en los Estados Unidos? Poco más de $150,000. Que alguien preste el vientre y todas estas cosas. Yo no estoy diciendo que aquí se va a hacer negocio de esto, estoy diciendo que esto abre una brecha a que si las propias mujeres que por diferentes razones no pueden dar niños, no quieren tener niños, legalmente no, pero aquí sabemos que muchas veces no es necesario hacer las cosas legalmente cuando acordamos y yo te de esto y yo te pago lo otro y no sé qué. Miren, hermanos, independientemente de estas cosas que están sujetas a interpretación, y yo lo reconozco, si se paga o no se paga, que yo estoy casi convencido que eso abre una puerta porque somos cubanos y sabemos lo que ocurre con todos estos puntos. Sí, el banco dice que tiene que dar $5,000 por la casa, pero entre ustedes pueden acordar otro precio y das otro precio. Sin llegar a ese punto de interpretación, no se puede garantizar el derecho de la madre gestante a no sufrir las consecuencias de la gestación y del parto. Incluso numerosos estudios han ratificado esa idea de que cuando la madre está luchando, fíjense, porque yo reconozco, esa es la madre, hermano, no es gestante, esa es la madre que está gestando. La madre durante esos 9 meses trata de no involucrarse sentimentalmente con el niño. Incluso médicos han comprobado los daños psicológicos que trae a la madre. ¿Por qué? Porque está luchando contra esas feromonas que Dios la puso ahí, que es el milagro de la vida que está ahí, que le está diciendo, esto es tuyo, esto es vida de tu vida, esto es lo que tú amas, esto es lo que necesitas, esto es lo que te va a traer mayor felicidad del mundo. Después de Dios, tener una criatura tuya en tus manos, de tus entrañas. Siguiente, el niño se convierte en un objeto para satisfacer las necesidades de otros. Es que yo no puedo ser padre, está bien, vamos a buscar el derecho a ver cómo puedes adoptar. No es que somos 2 hombres, pero es que tú decidiste, tú tomaste esa decisión. Y yo tengo que cuidar el derecho del niño a que tenga un hombre y una mujer, que es lo que él necesita. Ahora, en esto de gestación solidaria, otra de las cosas que ocurre es que al enfatizarse la necesidad o el sentimiento de otras personas que quieren ser padres, mi pregunta es, ¿y quién es solidario con la madre? Se llama gestación solidaria, ¿no es verdad? ¿Quién es solidario con esa mujer que lleva esos 9 meses al niño en su vientre? ¿Quién va a ser solidario con ese niño cuando nazca? Que va a decir, no, esta no es tu mamá, esto fue alguien que prestó solidariamente, prestó su vientre para que tú te pusieras. Esos tampoco son tus padres biológicos, esos son tus padres de intención. Ellos te aman con todo su corazón y todo. ¿Quién va a ser solidario con ese niño? Ahora, cuando nosotros vemos esto, ¿dónde usted ha escuchado estos datos, mi amado hermano? Estos datos no se escuchan. Estos datos no se hablan. Voy a leerte un último argumento sobre este punto para pasar rápido al siguiente. En una célebre carta titulada por el cese inmediato de la gestación por sustitución, y entre cuyos firmantes, escuchen quiénes hicieron esta carta, estuvieron madres que practicaron la gestación solidaria e hijos nacidos por medio de esta práctica. Se declara que estos fueron mujeres que estuvieron practicando la gestación solidaria, y mira lo que dice esa carta. El proceso de gestación por sustitución plantea riesgos para la madre sustituta, para las mujeres jóvenes que venden sus óvulos y para los niños nacidos mediante la tecnología. Es decir, ese proceso trae daños a todo el mundo.
Dice así, entre los riesgos que corren las mujeres, escuchen, mujeres que prestan su vientre, dice, síndrome de hiperestimulación ovárica, torsión ovárica, quiste ovárico, dolor pélvico crónico, menopausia precoz, pérdida de la fertilidad, tumor canceroso del sistema reproductivo, coágulos de sangre, insuficiencia renal, paro cardíaco y en algunos casos la muerte. Las mujeres, que quedan embarazadas con ovocitos de otras mujeres tienen mayor riesgo de preeclampsia e hipertensión. Las que tienen ovocitos de otras mujeres, que es, de hecho, esta ley lo que está proclamando en uno de sus puntos es, mírenlo aquí, los requisitos establecidos en el artículo anterior, dice con ovocitos donados. Lo plantea aquí. Es decir, que cuando habla que tiene que ser ovocitos de otras mujeres, miren todo lo que trae esta carta. Escuchen los daños que puede traer un niño traído a la vida por medio de este proceso. Los niños que nacen con técnicas de procreación asistida, médicamente que se utilizan generalmente en la gestación, por sustitución también presentan riesgo de patologías que incluyen parto prematuro, muerte al nacer, bajo peso al nacer, malformaciones fetales e hipertensión arterial. La subrogación rompe el vínculo materno natural que se establece durante el embarazo, un vínculo que los profesionales médicos fomentan y buscan fortalecer continuamente. El vínculo biológico entre madre e hijo es innegablemente íntimo por naturaleza. Lo que está haciendo esta carta, en pocas palabras, es decir, todos los daños que esto trae para la madre, incluso la que está gestando, porque te voy a poner otra pauta. ¿Y qué pasa si en las primeras semanas se ve que el niño viene con una malformación? Y los padres dicen, no lo queremos, que lo aborten. Y como en Cuba eso está permitido, el asesinato en ese punto está permitido, entonces uno dice, ¿y qué hacemos bajo este punto y bajo estas ideas? ¿Cuál es? Miren aquí lo que le decía sobre la futura gestante no aporta el óvulo, para que vea que eso está ahí, que no debe aportar el óvulo. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Esa propuesta no tiene mucho que hablar. Eliminar la gestación solidaria del proyecto de ley del Código de las Familias. Eliminar. Lo que dice la palabra de Dios sobre esto, bueno, el mismo Génesis 2:24 dice, dejará al hombre padre y madre. Si se está hablando, una vez más, estas son técnicas. Estas técnicas, hermanos, violentan la dignidad de la mujer, la dignidad del niño, la dignidad de la vida y todas las cosas que puede traer a colación todo este tiempo. Pasamos entonces al penúltimo punto. Responsabilidad parental. Gestación solidaria es artículo, vamos allá, son varios. 128. 129, 130, 131, del 128 al 131. Están todas las explicaciones de ese elemento. Entonces, vamos a responsabilidad parental. Escúchame, padre, porque esto también es peligroso. Posiblemente lo más peligroso. Responsabilidad parental, artículo 132. Alcance de la responsabilidad parental. La responsabilidad parental incluye el conjunto de facultades, deberes y derechos que corresponden a las madres y los padres para el cumplimiento de su función de asistencia, educación y cuidado de sus hijas e hijos menores de edad, que inciden sobre su ámbito personal y patrimonial y que son ejercitados siempre beneficio del interés superior de esto. Una vez más, dice, y de acuerdo con su capacidad, autonomía progresiva, término novedoso para este punto, el libre desarrollo de su personalidad y su grado de madurez. Es decir, que cuando hablamos de responsabilidad parental, nosotros nos vamos a dar cuenta que hay un cambio de concepto. Antes estaba establecido, o todavía, antes no, hasta hoy, el Código de Familia del 75 plantea todavía la patria potestad. Ahora, se ha hablado muchas ocasiones de que esto no cambia para nada la patria potestad, de que no hay ninguna... Para saber si cambia o no el concepto de la patria potestad, porque ya sabemos que el término se cambia. De patria potestad a responsabilidad parental. Para saber si hay cambios prominentes o no, hay que leer los dos. Vamos a leer rápido este. Primero habla de que se ejerce la responsabilidad parental a medida de interés superior. Y vamos a ver en el glosario qué es lo que es el interés superior. Entonces, el 133, responsabilidad parental con respecto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Los derechos están reconocidos. Dice, madres y padres tienen responsabilidades y deberes comunes e iguales en lo respecto al cuidado, desarrollo, educación integral e inclusiva de sus hijos e hijos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Claro que nosotros tenemos ese derecho. Sigo.
Las niñas y niños adolescentes tienen derecho a recibir orientación, educación de las personas adultas, sin que en modo alguno se autorice a estos el uso del castigo corporal en cualquiera de sus formas. Trato humillante y todas estas cosas, es decir, se elimina el castigo corporal. Vamos a ver después lo que dice en la Patria Potestad, que todavía hoy está el castigo corporal, pero sin humillar al niño, sin violentar al niño. Ya ahora eso desaparece de aquí, de esta propuesta. Deberes de los niños, por ejemplo, muchas cosas buenas: respetar a madres y padres y demás ascendientes, cumplir con las decisiones. Miren esto: cumplir con las decisiones de madres y padres que no sean contrarias a su interés superior. ¡Ojo! Porque ahora le voy a enseñar lo que es el interés superior. Ojo con el interés superior. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que nadie en materia legal ni en materia paternal estaría en contra de esto. Que los niños, por ejemplo, universalmente hablando, los niños deben cumplir con las decisiones de los padres y las madres que no sean contrarias a su interés superior. Si yo quiero prostituir al niño, él no está obligado a cumplirlo, porque la prostitución va en contra de su interés superior. Y eso todo el mundo está de acuerdo, en que eso no ocurra. ¿Ok? Pero vamos a ver que está prejuiciada y sesgada la definición de interés superior. Lo cambiaron. Al final añaden nuevas cosas y vamos a ver cómo se interpreta esto. Aquí dice: participar y corresponsabilizarse en el trabajo doméstico, esto de los niños, y de cuidado de acuerdo a su edad, con su nivel de autonomía progresiva y grado de madurez. Autonomía progresiva. ¿Qué es la definición de autonomía progresiva? Lo vamos a ver más adelante, pero se lo añado aquí. Es a medida que va creciendo el niño, antes de llegar a los 18 años, y ya va necesitando cada vez menos de su cuidado. Yo vivo hoy, yo no sé usted, pero vivo hoy en una nación donde los hijos lo que están es cada vez más rebeldes, donde están cada vez más independientes y que quieren saber menos de las decisiones de los padres. Bueno, esto está alentando a eso, a que él vaya creciendo más y que legalmente, entonces la autonomía progresiva de mientras más crece su madurez y su autoridad antes de los 18, porque después de los 18 legalmente es mayor de edad, ya entonces va necesitando menos la orientación de los padres. Vamos a leer entonces lo que es el interés superior del niño, después de haberlo visto más de 7 veces. Dice: es un principio del derecho de familia cuyo tenor o cualquier decisión que se tome por una autoridad competente en materia de niñez o adolescencia debe darle primacía ante cualquier otro interés atendible a aquel que atañe al niño, niña o adolescente. La determinación del interés superior del niño se debe hacer a partir de la evaluación de los comportamientos parentales específicos y su impacto negativo en el bienestar y desarrollo del niño según el caso, los daños o riesgos reales y probados, y no especulativo e imaginario. Aquí tenemos una fiscal. Mire que ahí hay términos bonitos y términos que son todos importantes, pero que el pueblo común cuando lo lee dice: bueno, ¿qué dijo ahí? Hasta ahí todo eso está muy bien organizado. Miren ahora lo que dice el término. Por tanto, es decir, cláusula de interpretación. Por todo esto que te dije, escucha ahora lo que significa o cómo se interpreta el interés superior del niño. No pueden ser admisibles las especulaciones, presunciones, estereotipos o consideraciones generalizadas sobre características personales de los padres o preferencias culturales respecto a ciertos conceptos tradicionales de familia. En español, el interés superior del niño se defiende, pero tu concepto cultural o tradicional de familia puede estar en contra de él. El niño no está obligado. Si pasamos atrás, si pasamos a este punto, cumplir con las decisiones de madres y padres que no sean contrarias a su interés superior. Le pongo un ejemplo. En mi concepto tradicional, porque es un concepto tradicional, bueno, que de hecho, yo digo mi concepto tradicional de familia es el mismo concepto tradicional de la nación cubana, incluso de los aborígenes, que fue desarrollándose con los españoles, el concepto que tenía Martí, que incluso en el libro que nosotros vemos La Edad de Oro en su introducción, cuando dice que el niño nace para caballero y la niña nace para madre. Eso es un concepto tradicional de familia, que el niño es el varón, es el que cuida a la mujer y que la niña es la madre. Ese es el concepto tradicional. Y si vamos a la Biblia, que de ahí es donde sale la esencia de la familia, es la unión entre un hombre y una mujer. Ese es el concepto tradicional. Ahora se habla de que el niño cumple con las decisiones de padres y madres que no sean contrarias a su interés superior. Y si yo leo que interés superior dice que no pueden ser admisibles entre todos estos elementos características personales de los padres
respecto a ciertos conceptos tradicionales de familia, mi pregunta es: ¿cuáles son esos ciertos conceptos tradicionales de familia? Te lo digo, si lo he escuchado durante todos estos 2 años y he escuchado una y otra vez que soy retrógrado porque creo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, ese es el concepto, no hay otro. Entonces tú me estás diciendo a mí que vas a poner una ley donde mi hijo no está obligado. Bueno, de hecho, ese es un término puntual que está hoy en la patria potestad y de aquí lo desaparecieron. Ya en la responsabilidad parental no dice, y le voy a leer rápido ahora la patria potestad, que es el código vigente. Ya no está. Entonces, en base a este punto, incluso, hermanos, hasta la propia historia de Cuba, 1999, aquel niño que se fue con la madre y la madre se ahogó y toda esa situación, ¿cuál fue el concepto puntual que determinó el Tribunal Supremo de la Florida para darle la custodia a Juan Miguel, del niño Elian? Patria potestad. Escuché en 2 ocasiones por la televisión cubana, y esto en la medida del respeto, yo respeto lo que puedan decir, pero yo también tengo una opinión sobre estos aspectos. Escuché por la televisión cubana que una persona muy preparada dijo con estas palabras: es que la patria potestad viene del derecho romano, ¿verdad? Viene del derecho romano, y en ese elemento incluso se podía usar ese derecho para vender a los hijos. Yo hago una sencilla pregunta: ¿y eso ahora, a esta altura, a qué viene que la patria potestad en el derecho romano, es decir, en la historia antigua, se usó para vender a los niños? ¿Quién ha vendido a un niño bajo la patria potestad hoy? Entonces te das cuenta que es un argumento insostenible. Ahora, ojo con esto: si tú me propones un nuevo concepto como responsabilidad parental, ya yo le leí varios de los puntos que se están proponiendo. Me deja leerles, disculpen la hora, hermano, si alguien tiene que salir, por favor lo hace, pero no puedo terminar esto sin dar todos estos elementos. Déjame leerles rápidamente la patria potestad, la que hoy está vigente. Dice de esta manera, por ejemplo, la patria potestad, el Código de Familia de la República, de la ley número 1289, dice así: cuando define la patria potestad, dice, artículo 82, este no es la propuesta, este es el vigente, el que se quiere cambiar. Los hijos menores de edad estarán bajo la patria potestad de sus padres. ¿Está bien? Artículo 83, el ejercicio de la patria potestad corresponde a ambos padres. Conjuntamente corresponderá a un solo de los padres por fallecimiento del otro o que le haya sido suspendido o privado de su ejercicio. Artículo 84, este desapareció. Los hijos están obligados a respetar, considerar y ayudar a sus padres, y mientras estén bajo su patria potestad, a obedecerlos. Miren, yo me quedo con esto. Porque, y si alguien dice, no, pastor o padre, pero y si tú quieres reventarlo a piñazo y quieres... No, porque mira lo que dice más adelante. La patria potestad comprende los siguientes derechos y deberes: tener a sus hijos bajo su guarda y cuidado, atender la educación de los niños, de los hijos, dirigir la formación de sus hijos para la vida social, administrar y cuidar los bienes de sus hijos con la mayor diligencia, representar a sus hijos en todos los actos y negocios jurídicos. Artículo 86. Los padres están facultados para reprender, corregir adecuada y moderadamente a los hijos bajo su patria potestad. La responsabilidad parental dice que no puede ya ejercer ningún castigo físico. La patria potestad, dice que estamos facultados para reprender, corregir adecuada y moderadamente. Me vuelvo a quedar con este concepto, porque es adecuada y moderadamente. Ahora, bajo ese punto, dice, es importante notar que cuando se habla del término de responsabilidad parental, quitan las palabras que los hijos están obligados a respetarlo. Quitan, una vez más, prerrogativas que tenemos los padres de ejercer la educación, la corrección y el cuidado a una generación de muchachos que son los nuestros, que cada vez están más rebeldes, que cada vez hay que apretar más el cinto y cada vez hay que apretar, y entiéndase por apretar el cinto, que si lleva una nalgada lo lleva, pero nunca humillándolo, ni destruyéndolo, ni violentándolo delante de la gente, ni nada de eso. Pero hay momentos que se lleva su nalgada. Incluso la Biblia lo dice. Instruye al niño mientras haya esperanza. Dije, no dejes de corregirlo porque la vara no lo matará. Incluso dice que cuando lo reprendas, que cuando lo instruyas, cuando lo corrijas con vara, que no se exaspere tu alma para destruir su vida. Ya la patria potestad que está aquí, estoy tan de acuerdo con ella, porque es lo mismo que me habla la Biblia. Entonces, en este sentido, yo te pongo un ejemplo. Si el niño ahora quiere cambiar sexo, vestirse diferente, quiere incluso hacer cosas diferentes a su sexo biológico, la responsabilidad parental acaba de decirme
que si yo tengo un concepto tradicional de familia, le digo, no, los varones son varones, las hembras son hembras. Los hombres respetan a todo el mundo, los hombres no se visten de mujeres porque son hombres. Quien se une es un hombre con una mujer. Déjame darte una estadística científica muy importante. El DSM-5, que es el Manual Estadístico de Trastornos Mentales, es el último aprobado por las facultades pertinentes, habla de un problema, un trastorno que se llama disforia de género. La disforia de género es cuando los niños menores de edad, que están en todo el proceso primario de su formación, todavía no han pasado a la adultez, evidentemente, muchos de ellos pasan por lo que se conoce disforia de género. ¿Por qué se considera un trastorno mental? Porque es que el niño, genotípicamente, físicamente, es decir, biológicamente, él es varón, pero empieza a tener sentimientos de que él quiere ser hembra, que le gusta el mismo sexo. Eso se llama disforia de género porque los científicos corroboran de que ese sentimiento es un trastorno que no corresponde con su biología. Ahora, ¿qué es lo que dicen los estudios? Que cada 100 varones que tienen la disforia de género y que tienen esas confusiones, no se le influencia nada con este punto y se le sigue tratando normal y cuidando y dándole amor y corrección y no se le influencia que sigan por esa vía. Dice cada 100 varones, 98 siguen siendo varones. De cada 100 hembras, 88, eso es de estadísticas del Colegio Americano de Pediatras, cada 100 hembras, 88 continúan siendo hembras. ¿Qué es lo que te está diciendo eso? Con todas estas cosas, poniéndote una resolución 16 por la televisión, en la educación, influenciando al niño. Hermanos, esto es una batalla directamente contra la sexualidad de nuestros hijos. Por eso es que yo digo, no, con mis hijos no se metan. No, que la escuela le enseñe biología, matemática, español, el estilo de vida, los principios y los valores familiares, como yo he visto que ya no están en la sociedad y que no están en esos programas, se los seguiré enseñando yo. Ah, claro que si en la responsabilidad parental me quitas ese derecho que tengo sobre mi niño, esa responsabilidad, que sí tenemos responsabilidad, el problema del cambio de término es el reajuste del interés superior. Que te está proponiendo que ahora ha cambiado todos estos elementos. Mis amados hermanos, esto es bien complicado. Y aquí también esto va a definir, escuchen, esto va a definir quiénes son los padres que vamos a seguir protegiendo a nuestros hijos. Tenemos una familia acá entre nosotros que la niña de Laura, en la escuela, es decir, la escuela anterior, mandó un correo, hace como 2 semanas creo, ¿no? Hace 2-3 semanas mandó un correo donde decía, tenemos una reunión de padres y ahí vamos a debatir los baños unisex, es decir, baños de los varones y hembras entren, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Qué dijeron estos hermanos amados? Salieron de acá de nuestra iglesia, Laura y Lian, son pastores también, dijeron, sacaron la escuela y ya hoy empezó hace como 3 días, ellos pusieron la foto en una escuela cristiana. Ok, si esto se implementa, si la resolución de 16 se pone en la escuela y eso se implementa en la escuela, ¿a dónde vamos a llevar a nuestros niños? Desde ahora hay que decir no a cada uno de estos elementos. Desde ahora hay que decir no a cada uno de estos elementos. De hecho, también vemos la autonomía progresiva. No voy a detenerme aquí. Pero la autonomía progresiva, dice, responsabilidad parental, hasta ahora conocido como patria potestad, dice, a fin de ser ejercitado siempre en beneficio de esto y teniendo en cuenta la personalidad de interés superior. Una vez más, el interés superior no puede estar premeditado en este artículo o en estos elementos bajo nuestros conceptos tradicionales de familia. ¿Qué entonces proponemos en este punto? ¿Qué entonces nosotros alentamos? ¿Qué entonces nosotros, verdad, defendemos en este punto? Lo mismo que habla la palabra del Señor. Salmo 127:3 dice que herencia de Jehová son los hijos, son un regalo de Dios. Y la palabra del Señor, solo voy a mencionar Proverbios 6:20, Proverbios 13:24, 19:18, 22:6, 15, 23, 13, 14, 29, 15, 17, todos estos proverbios y otros pasajes nos enseñan a nosotros que los padres debemos instruir, debemos corregir, debemos proteger a nuestros hijos. A esos conceptos yo creo que es lo que la Biblia reafirma y nos mantiene a defender. Ya otros conceptos, nuestros hijos, escuchen, y con esto termino este punto, nuestros hijos
están sujetos a nosotros legalmente hasta los 18 años. Bíblicamente están también a toda una vida, pero ya llegará el momento en que ellos son adultos y se harán su familia. No estoy de acuerdo con ninguna de estas leyes, porque abre, en materia de interpretación, abre todo un diapasón a que se me pueda quitar la custodia, porque yo estoy en contra de elementos que le estarán influenciando a mi hija y que no responden a mis derechos, que no responden a mis principios, que no responden a mi fe. En base a eso, entonces debemos entender cuál es la propuesta. Eliminar el concepto de responsabilidad parental y mantener el concepto de término de patria potestad del actual código. La cuestión es, porque ahora vamos a ver esa presión, no, pero si responsabilidad parental, escúchame, eso no es una propuesta. No, que si la aprobó, yo no te estoy preguntando quién la aprobó, no es una propuesta. Ya no tenemos uno de patria potestad, me quedo con patria potestad. No, que eso no va a pasar, ya lo he escuchado. No, eso no va a pasar, pastor, eso es algo que ustedes no se dejen. Escúchame, yo quiero que no pase, pero si entiendo que estos elementos abren la puerta a que pase, me quedo con el que está, vamos a dejarlo como está. No, que si en el derecho romano se vendía a los niños, yo no voy a vender mi niño, el que venda el niño hay que coger y meterlo preso a él. No me digas más que con eso se vendía a los niños. Si nos ha funcionado, si es factible, y de hecho, y lo que necesitamos cada vez más, medidas para capacitar más a los padres a tomar las riendas de sus hogares, no a soltar a los niños. ¿Ok? Último punto entonces a tratar más sobre el matrimonio. Este yo creo que ha sido el más abordado. Solo voy a dar algunos detalles principales. Cuando se habla del matrimonio, dice la definición: el matrimonio es la unión voluntariamente concertada de dos personas. Es necesario hacer un poquito de historia para saber por qué traen esto si hace 2 años atrás la nación cubana dijo que no. Y vuelven a traer lo mismo. Ojo, déjame decirte, cuando se habla del matrimonio entre dos personas, significa que pueden ser 2 hombres o 2 mujeres también. ¿Bien? Es decir, un hombre y un hombre casado, una mujer y una mujer casada. ¿Qué es lo que dice el actual Código de Familia de la República de Cuba? El del 75, ¿qué es lo que dice? Este es el que tenemos hoy. El matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre ¿quién? Un hombre y una mujer. Eso es lo que dice el actual. ¿Qué es lo que decía la Constitución del 76? Que fue la que se sustituyó en el 2019. ¿Qué decía en el artículo sobre el matrimonio? Que era la unión entre un hombre y una mujer. En el 2018 se trae una propuesta para reformar la Constitución. ¿Recuerda? Que fue el famoso artículo 68. ¿Qué decía el artículo 68? El matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre 2 personas. ¿Qué ocurrió en el 2018 cuando empezó a llevarse las votaciones por todos los lugares? ¿Qué ocurrió? Yo te leo la estadística, sacado de Cuba Debate. Noticia de Cuba Debate posterior a esa consulta del 2018. El artículo 68, que hablaba que el matrimonio es entre 2 personas, relacionado con esta institución, recibió 192.408 opiniones, es decir, el 24.57% total de la consulta. Y fue mencionado en 88.066 reuniones. En el 66% de las reuniones, es decir, mucho más de la mitad de las reuniones se habló de ese artículo. La mayoría propuso, y escuchen, sitio oficial de Cuba Debate, la mayoría propuso sustituir la unión concertada entre 2 personas y volver a que sea entre un hombre y una mujer. ¿Cómo quedó entonces la Constitución del 2019? La que está hoy vigente. Si la mayoría te propone que se quede entre un hombre y una mujer, ¿qué debe decir la Constitución actual? Que es entre un hombre y una mujer. Yo te leo lo que dice la Constitución actual. Artículo 82. La ley determina la forma en que se constituye y sus efectos. No dice si es entre 2 personas o si es entre un hombre y una mujer. Interesante que la Carta Magna no defina que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. ¿Por qué? Bueno, en las disposiciones transitorias, la 11ª, lo que dice es: atendiendo a los resultados de la consulta popular realizada, la Asamblea Nacional del Poder Popular dispondrá en el plazo de 2 años de vigencia de la Constitución iniciar el proceso de consulta popular y referendo del proyecto de Código de Familia en el que debe figurar la forma de constituir el matrimonio. ¿Qué es eso, hermano? Si ya se dijo, la mayoría dijo que no estaba de acuerdo con ese artículo, de hecho, y se hizo caso, lo que no como se quería. Porque la mayoría dijo, no estamos de acuerdo que se quede entre un hombre y una mujer. ¿Cómo se quedó? Indefinido. Más adelante el Código de la Familia lo va a definir. Y se dice, y nosotros sabemos que sí se hizo caso, ¿por qué?
Porque si no se hubiese hecho caso, en el 2019 se ponía el matrimonio es entre dos personas. Y hoy era por gusto todas estas discusiones, porque ya estaba definido. Y aún así lo vuelven a traer. ¿Y qué ha estado ocurriendo en estos 2 años? Bombardeo por la televisión, bombardeo por los medios. Entonces hasta en estos días salió Rubiera hablando del Código de Familia, proponiendo sí que una persona amada por los cubanos, ¿verdad? Y respetada de tantos años y todas las cosas. Es decir, personas de mucha influencia en todas las partes, en las escuelas, en las universidades, en todo lugar, en los centros de trabajo. Sí, esto es lo que necesitamos. Hermano, si me estás diciendo que esto es un proyecto de ley, que se puede decir sí, pero también tengo todo mi derecho a decir no, me estás influenciando constantemente a que diga una cosa. ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no dejas que los que tienen otra opinión lo digan? Pero por el público, porque estamos hablando de algo que se va a debatir, que no está aprobado, oficialmente no puede estar aprobado porque decide. Entonces, en ese punto, mis amados hermanos, en primer lugar se ignora la opinión del pueblo. Fíjense, yo todavía no he dado argumento si el matrimonio está bien o no. Es decir, en primer lugar se ignoró la opinión del pueblo. En segundo lugar, la homosexualidad es una orientación sexual. Y como orientación sexual la respeto, pero no la puedo legislar. Porque lo que legisla el Estado es la protección del matrimonio, que es la unión entre un hombre y una mujer, porque en esa unión debe estar protegida por un elemento. Porque ese es el elemento donde viene la vida, y eso hay que protegerlo. Si la gente no pare, las naciones se mueren. Las estadísticas de envejecimiento poblacional en Cuba en el 2030 serán desastrosas, porque las mujeres no están pariendo, los jóvenes están emigrando, y estas leyes, cuando llegan a los países, terminan de aumentar mucho más todo este sistema. Mis amados hermanos, en el programa Hacemos Cuba, una especialista muy prestigiosa que está frente a estos elementos dijo que era un mito que la población cubana estaba en contra del matrimonio homosexual. Lo dijo. Yo estuve frente a ese programa y ella dijo con sus palabras: es un mito que la nación cubana esté en contra del matrimonio igualitario. ¿Sabe cuál fue su argumento? Lo cito textualmente. El 86% de la población votante manifestó su acuerdo con la Constitución cubana. Te lo voy a decir más despacio. Ella dijo, es un mito, es decir, es falso que la mayoría del pueblo cubano esté en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. Ok, tú puedes decir eso, ahora dame argumento. ¿Cuál fue su argumento? No, porque el 86% votó por la Constitución del 2019. Te leo lo que dice la Constitución del 2019 sobre el matrimonio. La ley determina la forma en que se constituye y sus efectos. ¿Por qué votó el 86% según esas estadísticas? En cuanto al matrimonio, no votó porque era homosexual o no. Incluso las estadísticas en Cuba Debate, Juventud Rebelde, que todavía usted entra hoy, ahí permanecen, lo que dicen es que la mayoría no estaba de acuerdo. La mayoría no estaba de acuerdo. Entonces, cuando yo vi eso, dije, bueno, yo respeto esa posición, respeto esa interpretación, pero que se use un medio oficial para decir algo que no es, me preocupa más. Porque yo tengo mi derecho de defenderlo. Y escuchen, hermano, es muy importante que nosotros entendamos que con esto no estamos alentando a una revuelta política, no estamos alentando al odio, no estamos alimentando a tomar decisiones que vayan contra nuestros principios y nuestra fe. Y es importante decir esto, porque quizás algunos que vean después de este video, en los primeros 10 minutos dicen, no, eso es retrógrado. No, es importante decir que nosotros amamos a las personas independientemente de sus orientaciones, independientemente si sean cristianos o no. Predicamos el amor de Cristo, pero también defendemos nuestra familia, como la osa que cuida a sus osos. No, mis hijos no lo puedes. Tú haz lo que quieras con los tuyos, pero a los míos no me los toques con esas cosas. Y como vivimos en un sistema donde yo no puedo escoger la educación de mis hijos, porque la educación es general para todo el mundo y es nacionalizada, entonces tengo que defender que no se implemente. Si quieres hacer escuela para la minoría de padres que quieren implementar eso con lo suyo, hazlo, pero no toques a los míos con eso. Porque somos muchos que estamos en contra de que se le haga eso a nuestros pequeños, a nuestros preciados. Entonces, en ese punto, mi amado hermano, la homosexualidad ni es ilegal ni está perseguida. No, porque ellos no tienen derechos. ¿Derechos a qué? Si hoy hay homosexuales en todos los centros de trabajo, hoy hay homosexuales en todas las ramas de la sociedad. ¿Derecho a qué? No, a casarme.
Pero es que el matrimonio, lingüísticamente, científicamente, históricamente, biológicamente, culturalmente, sociológicamente, el matrimonio, en su propia esencia, es que un hombre y una mujer se unen y traen vida. Ay, mis hermanos, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Porque las leyes cambian, pero la Biblia no cambia. Cuando la Biblia habla de la familia, con esto termino, dice de esta manera, Génesis 1:27, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, hizo juzgarla y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y a todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Si seguimos leyendo Efesios 5:21, te da la definición de la familia, de un hombre que debe ser amoroso, no debe ser dictador, no debe ser violento, que debe representar el amor de Cristo por su iglesia. Así debe ser el esposo. Efesios 5 habla de la esposa, que no debe ser una contestona o una dictadora, sino que debe ser amorosa, debe ser sujeta a su esposo. Y cuando vemos incluso Levíticos 18, 1 Corintios, cuando se habla de la homosexualidad, dice que está entre la lista de los pecados. Al chisme, la mentira, todos los demás. Cuando hablamos de la familia, que las personas decidan lo que quieren, hay una propuesta que yo tengo, o que tenemos, sobre este punto. Eliminar el concepto propuesto y mantener el artículo en cuestión sobre la definición del matrimonio, como está ya en el vigente Código de Familia. Esta forma responde a mi fe, responde a mi esencia. El matrimonio es la unión voluntariamente concertada de un hombre y una mujer con actitud legal para ello, a fin de hacer vida en común. Que los demás decidan lo que quieren hacer. Ya la opinión pública, la opinión política está desde hace mucho tiempo expuesta. Se quiere aprobar estas cosas. Mi casa y yo vamos a servir al Señor. Les invito a orar. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. En tus manos estamos. Te rogamos, oh Dios, que nos ayudes, Padre, para con amor poder entender todo lo que está ocurriendo y con valentía defender a nuestros hijos, defender la familia. Estas leyes atacan la familia, pero sobre todo, Señor, atacan tu santidad, atacan la iglesia, que somos lo que promulgamos, lo que predicamos, lo que defendemos, la familia como origen divino, como institución divina. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ser sal y luz en estos tiempos de tanta oscuridad. En tus manos estamos. Te damos gracias, Señor, y te decimos como Josué: yo y mi casa te serviremos a ti. Amén y amén.